Luis Novarecio desde Buenos Aires. Buen día para usted, ¿cómo le va? Muy buenos días para usted y es un gusto de estar con ustedes después de esos 6 meses. ¿Cómo se vive hoy Le en Kiev? agradezco muchísimo. Por favor, ¿cómo se vive hoy en Kiev esta invasión que sostiene el gobierno ruso sobre su país, Darina? Bueno, es verdad que ya llevamos 6 meses de la guerra. He vuelto a Ucrania hace 2 meses, estuve con mi familia y he conseguido sacar a 3 familias de Ucrania a España para pasar el tiempo más peligroso, pero he vuelto y bueno, hemos estado viviendo y estamos viviendo los iguales de los momentos peligrosos, pero claramente que la mentalidad de un ser humano ya se acostumbra bastante y ya hemos pues acostumbrado a los golpes, ya estamos acostumbrados a esas alarmas que suenan casi cada día y bueno, a las malas noticias. Es una desgracia, pero sí estamos casi acostumbrados a las malas noticias que tenemos día tras día en muchas de las ciudades de Ucrania. Me Por parece eso que, seguimos luchando, seguimos trabajando a la vez. claro, esto quería preguntarle, a lo mejor es incorrecta la pregunta que estoy haciendo. Rusia imaginaba una invasión y derrotar a los ucranianos rápidamente. Esto no ha ocurrido por el En tres heroísmo y días. la... ¿Perdón? En 3 días. En tres El plan días. era, Claro. claro, Y esto no ha entrar a sucedido. Kiev, a la capital, en 3 días y invadirla toda. Claro, y esto no ha sucedido. ¿Cómo es el día a día para poder comer, para poder ir a las escuelas? Allí en Kiev, en donde usted está, ¿cómo es el día a día, Darina? Claro, como vivo en la capital, claramente nos sentimos un poquito más protegidos porque el presidente y todos los sedes más importantes están aquí, ¿no? Pero claramente que nos sentimos en cada sitio de Ucrania, pues no nos sentimos a salvo. Pero sí lo que entendemos que necesitamos trabajar para ayudar a la economía de Ucrania en general, para poder seguir donando a nuestro ejército, lo que hace todo el mundo ahora mismo. Y yo estoy muy orgullosa por el pueblo de Argentina, bueno, de toda América Latina, de Europa, que nos están apoyando muchísimo para nuestro ejército, para que nosotros podamos seguir luchando, porque de verdad eso siempre depende bueno, del dinero al final, Claro. del dinero de las fuerzas de nuestro ejército, porque claramente que necesitan ayuda siempre, diariamente. Mm. Y bueno, hemos aprendido a trabajar a la vez de estar debajo de las bombas, a trabajar estando siempre con las alarmas de emergencia, a trabajar, a seguir viviendo, a obligarnos a sonreír en esos tiempos tan difíciles, en obligarnos de pintar los labios, de ponerse los tacones, bueno, eso se trata a las mujeres, de seguir viviendo, pero sabiendo que estamos viviendo una situación muy difícil. Claro. Pero esto que le preguntaba, por ejemplo, ¿hay clases para los chicos en las escuelas? Bueno, que yo sepa, ahora mismo ellos tienen claramente, porque estamos en verano Claro, en receso de verano. Europa, entonces están de vacaciones, pero en septiembre empiezan las clases. En algunas de las ciudades de Ucrania van a ser a distancia, claramente porque no es muy seguro. Mi hermano, por ejemplo, tiene a la niña de 3 años y los jardines de infancia, como hacen, es claramente le dejan entrar a los niños, pero le dicen que el niñito tiene que tener su mochila preparada con la comida, con por si acaso la ropa, ¿no? Y las cuidadoras, si hay emergencia, pues le llevan al sótano. Claro. ¿Y O sea, cómo? siempre, niños siempre tienen que estar vestidos, ni Claro. siquiera pueden dormir Dios mío. normalmente, siempre tienen que estar atentos. Y Darina, ¿cómo es el suministro de electricidad, agua potable, gas? ¿Cómo es? ¿Hay restricciones? ¿Cómo funciona también en lo cotidiano? Bueno, en Kiev de momento no tenemos estos problemas, gracias a Dios, pero sí nos están preparando para una situación bastante difícil porque a finales de septiembre ya empiezan a bajar las temperaturas y ya nos están diciendo que estemos preparados pues para abrigarnos un poquito más en las casas. A ver si no vamos a tener ese tipo de problemas. Pero usted ha visto lo que estaba pasando en Claro. el Mariupol, en la ciudad
invadida por los rusos, que bueno, la gente no tenía ni el acceso al agua potable. O sea, bebían de los charcos. Darina, a los comienzos vimos este gran éxodo de personas que iba dejando Ucrania y caminaba, en algunos casos se tomaba trenes a los países vecinos. ¿Esto cesó? ¿Ya el mayor éxodo se terminó? Claro, bueno, los primeros meses sí era, o sea, algo masivo. Bueno, yo he tenido que, he sido obligada también de salir de mi país porque yo tengo a mi abuelo de 86 años, a las dos familias con los niños pequeños, ¿no? Las familias conocidas que yo tenía que sacar de ese país. Pero claramente que ahora hay gente que vuelve, ¿no? Los que entienden que no pueden vivir en otra casa, que no han encontrado pues trabajo en Europa, pero sí hay casos cuando claramente que una persona no se puede sentirse en casa si no está en su casa. Claro. O sea, no todos se adaptan. Eso es muy difícil. El proceso de adaptación es súper difícil porque ves cómo te acogen, ves a la gente buena, pero no te sientes en casa porque no estás en tu cama, no estás en tu casa, no, a veces no sabes el idioma. Lo mío era un poquito más fácil porque yo sé el español y podía salir a España y ayudar a mis familias, esas a las que yo ayudé. Pero en caso de otras personas, pues se sienten pues invitadas, ¿no? Y lo que hacen es a veces volver, pero volver a las condiciones súper difíciles. Darina, gracias. Un fuerte abrazo desde Argentina para usted y a todo el pueblo de Ucrania. Y en el Día de la Independencia, lo mejor para su país. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes muchísimo. Vale, Muchas gracias de no dejarnos sin información. No, por supuesto que no. Aquí estaremos. Bueno,